bendecido por el Todopoderoso, ahora se ve menguado por la disciplina del Señor. Entonces, cuando el pueblo de Yahvé abandona la comunión con Él, el resplendor espiritual en nosotros desaparece. Ellos habían perdido la comunión y pareciera que es algo que acaba de ocurrir, pero no acaba de ocurrir, sino que hay un periodo de hasta 2 siglos, es decir, de años, que está ocurriendo esto. Estamos hablando en el contexto que estos hechos se dieron 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo estamos ahí. Y en el contexto que estamos está en el periodo del cautiverio babilónico y que Israel había sido llevado como botín ahí. Entonces, el juicio, Lamentaciones surge justamente de que el profeta empieza a contar la desgracia en que había caído, pero en forma de poema, aunque las verdades están dichas en forma adornada y de poema, pero él trata de exponer la terrible situación en que había caído Israel. Entonces el juicio alcanzó a todos los niveles, los ricos de Israel, todos aquellos que vivían bien con la disciplina del Señor, fue igual para todos. Los ricos andaban hambrientos, los ricos se les veía las costillas, los ricos eran maltratados, o sea, para Babilonia todos ellos eran esclavos, no había clases en ese momento. Entonces el rechazo y la pérdida de comunión de Israel llegó a todos los niveles de la sociedad. El pecado destruye los privilegios que a veces podemos tener por la gracia del Señor. Entonces el pecado destruye eso también. Y lo más terrible de todo, pues en Lamentaciones trata el profeta de describir con lujo de detalle la desgracia en que había caído Israel después de estar en un resplandor. Yo sé que muchos de los que me ven o están acá conocieron gente rica que han fracasado. No todos los ricos fracasan, pero hay unos ricos que destruyen las fortunas y después quedan pidiendo en la calle. En Estados Unidos, pues, muchos famosos por los vicios a veces se ven en las calles pidiendo, ¿verdad? Destruyen toda una fortuna. Y usted dirá, ¿y por qué? En este caso, Israel, en el esplendor de toda su gloria, sintió una soberbia tan grande que pensó de que no podía caer tan bajo. Pero investigando yo, hay cosas que parecen increíbles aquí. Y cuando dice que llegaron al canibalismo, no lo sé, a veces por la edad y por lo viejo que estoy ya, he aprendido a cerrar mi boca y a callarme cuando veo cosas. Pero yo digo, yo no llegaría a ese extremo de comerse a un hijo, pero nunca he estado en el extremo que estaba Israel, no lo sé, en lo que es capaz uno llegar. Uno critica a las otras personas, yo no hubiera hecho eso, yo no llego hasta ahí, pero es que tú no estás ahí. O sea, la verdad es que no podemos decir lo que voy a hacer o que no voy a hacer cuando veo y critico a otro por lo que ha hecho y no le hallo sentido yo. Pero comerse un hijo parece terrible. Y me puse a investigar porque dije yo, esto es una extrapolación del poema, es una metáfora, pero no. Ocurrió un par de veces en 2 Reyes capítulo 6 y en Jeremías capítulo 19, aparece esta profecía donde ellos cayeron en tal desgracia que llegaron al canibalismo, ¿verdad? Pero llegar al canibalismo yo podía entenderlo. Allá con derecho a corrección, en los Andes cayó un avión y se comieron a los muertos que estaban ahí. Pero comerme a mi hijo, o sea, me refiero a que hay cosas demasiadas que no nos caben. Entonces, cocer a mi hijo, hervirlo y primero matarlo, porque tendría que matarlo. Entonces, pero no sé mi nivel de desesperación hasta dónde puedo llegar. Como le digo, esos hombres, muchos de ellos en ese avión que cayó dijeron tal vez que nunca se iban a comer a alguien. Pero cuando llegaron el momento que era de vida y muerte,
pues empezaron a comerse. Entonces, Israel había caído en tal desgracia, por eso es que la ira de Dios, la disciplina de Dios es terrible. Pero a veces no la valoramos porque igual que Israel estamos en una posición cómoda y no creemos que podemos llegar a eso. Y a veces cuando vamos a juzgar, juzgamos a las personas sin estar en sus zapatos, sin ver sus necesidades. Y ese por qué se mató. Yo no me hubiera matado, nunca lo hubiera hecho. Pues sí, pero tú no tuviste esa crisis que él ha tenido. O sea, yo he aprendido con la edad a no ser tan trompudo. Siempre lo soy, pero he aprendido a que hay cosas que las comprendo hasta que Dios me las hace vivir. Bueno, hubo un profeta en la Escritura que para que entendiera realmente lo que Dios era, lo puso hasta a morder el polvo. Cosa que nos puede parecer insólito ahora. Y los podemos estar leyendo creyendo que es un cuento de Pinocho. No. Yo estuve investigándolos en los escritos y era cierto. Lo hicieron. Porque ya había una profecía de Dios sobre eso lo que iban a hacer. Entonces, la gloria que podía tener Israel, en la cual se embriagó, cayó a tal grado que este libro de Lamentaciones trata de exponerlo con lujos de detalle en la desgracia que cayó. Y el colmo o la gota que rebasó el vaso es el canibalismo, comerse a su propio hijo. Yo no sé hasta dónde nos pueda llevar la culpa, hasta dónde nos pueda llevar el pecado. Sé que algunas personas por el remordimiento o por una desgracia llegan a quitarse la vida. Yo pasé una crisis en mi trabajo, tuve un problema grave en mi trabajo y en esa época otros directores tuvieron problemas y un par de directores de Usulután se mataron. Al entrar esa crisis. Y la diferencia cuando creemos en el Señor, hermano, es que descansamos en Él. Y las angustias, yo me vi afligido. Si no era por la confianza que yo tenía en Dios. Bueno, y lo más terrible es que cuando te pasa algo y eres inocente. Y eso es lo más terrible. Bueno, cuando eres culpable, pues ni modo, decir, ya me las calé. Pero cuando no eres y te cae, entonces es terrible. Entonces llegamos al límite. Entonces, nuestra gloria, al perder la comunión con Dios y sentir ese libertinaje afuera de nosotros, puede terminar en una derrota terrible y caer como Israel, por caer en su desobediencia, caer hasta ese punto. Entonces, de los versos del 1 al 10, que estamos terminando ahí con estas mujeres que se comieron al hijo, en esos versos expresa el profeta que entendamos clarito las consecuencias de la culpa, del pecado, de la desobediencia a Dios. Es lo que nos quiere dejar claro el profeta, explicado de esa forma. Y al final termina con ese cuadro que yo no veo un cuadro más terrible de caer en una desgracia. Hay gente que lo pierde todo. Pero llegarse a comer a alguien, como digo, y no alguien como esos del avión en esa zona allá, sino que un hijo tuyo, porque eso eleva lo bizarro, eleva lo sucio, porque como digo, a eso hasta se les pasa por alto porque por sobrevivir se comieron a unos que estaban muertos ahí. Pero matar a tu hijo para comértelo y cocerlo es llegar, o sea, es tocar fondo, pues, es tocar fondo. Pero esa es la consecuencia. El profeta nos quiere expresar en esos versos del 1 al 10 que esa es la consecuencia de perder la comunión con Dios y creer en el hombre, creer en mi bienestar, creer en mi zona de confort, ¿verdad? No, yo estoy muy bien, me siento seguro. Hay algunos que nos sentimos seguros teniendo dinero en el banco. Otros sienten seguro pues por su casa, por sus bienes. Hay gente que si no anda dinero en la bolsa no se siente como muy bien.
hasta la forma de hablar cambian cuando andan $300, hasta la forma de hablar, denles. Mire, y esto, deme esto, mire, ¿cuánto vale? No, a mí no me pregunte cuánto, démelo. O no con una gran confianza, pero cuando anda $1, hermano, hasta humillado anda uno, ¿cuánto valdrá esto? Anda de una forma, cambia. Israel, en la soberbia de su gloria, había cometido esto y se había olvidado de Dios. Pero no solo cometió eso. Vamos a pasar a la segunda parte, los versos del 11 al 16. Vamos a ver los versos 11 al 16. Y dice: el Señor ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente ira y ha encendido un fuego en Sión, que ha consumido sus cimientos. No creyeron los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo, que pudieran entrar el adversario y el enemigo por las puertas de Jerusalén. ¿Cuál era la seguridad que tenían ellos? Estamos en una fortaleza, estamos bien aquí. Y eso es lo que yo no sé qué nos sucede a nosotros, que solo cuando estamos en desgracia buscamos a Dios. Cuando estamos contritos y humillados buscamos a Dios. Entonces me pongo a pensar yo, entonces Dios va a decir, bueno, este solo en desgracia lo puedo tener. Media vez está prosperado, ya no quiere tener comunión con Dios. Ya media vez estás prosperado vos. Es día de culto, no importa, vamos, no pasa nada. Pero cuando estás bien pegado con una enfermedad o con algo, no te perdés culto. Y tratar de estar en oración. Mira, ¿cómo funciona uno? ¿Cómo funciona? Israel funcionaba en esta soberbia y el profeta lo está expresando aquí y dice, no, ¿quién va a entrar por estos muros? ¿Quién va a entrar por...? Y de hecho, no entraron. De hecho, una de las estrategias en las guerras medievales y en las guerras de 600 años antes del Mesías Yeshua, una de las estrategias cuando habían fortalezas, tal como lo están diciendo aquí, el verso dice, no creyeron los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo, que pudieran entrar el adversario y el enemigo por las puertas de Jerusalén. Y era cierto. La forma en que derrotaron a Israel fue mediante el sitio. Es decir, los sitiaron. Y esta era una estrategia que usaban los ejércitos. ¿Y qué era sitiar? Bueno, igual a lo que está pasando en Irán ahora con Estados Unidos. ¿Y qué es sitiar? Cortar el flujo de salida y de entrada de alimentos, de agua, de todo lo que se pueda abastecer en una ciudad. Entonces venía el ejército y se rodeaba y no dejaban entrar nada. ¿Cuál era el propósito? Que esa ciudad tenía que abrir las puertas en algún momento que se le terminaran sus provisiones. Entonces tenían razón de que las puertas, ¿quién va a entrar por aquí? No, si es que las iban a abrir, porque no se iban a morir de hambre. Habían llegado hasta comerse los hijos, imagínense cómo estaba de grave la cosa. Entonces dijeron, pues mejor esclavos, abrimos la puerta y quedamos vivos y no nos vamos a morir. Entonces, esa era una de las estrategias. Verso 13 dice, a causa de los pecados, y aquí viene algo terrible, hermano. A causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes. Y digo yo, ¿cuáles eran esos pecados de los profetas y cuáles eran esos pecados de los sacerdotes? ¿Cuáles eran? Ahora, Israel había caído por la disciplina de Yahvé, y esto no fue impulsivo de Dios, fue un juicio anunciado. Ese era el propósito de los profetas, anunciar los juicios de Dios, y Dios los mandaba a prevenir, como la iglesia está predicando que Cristo viene, que hay un juicio, que hay un lago de fuego y que hay una forma en que Dios nos rescata.
Y la iglesia está proclamando eso. Entonces los profetas le proclamaban a Israel cuando no andaban bien. Pero ¿cuál fue el problema de Israel? ¿Cuál fue el problema de Israel? Y la respuesta la dice escribiendo el profeta. Y no tenían que admirarse porque él dijo que les iba a dar un castigo justo y proporcional. Porque ya Dios había llegado al colmo de todo lo que Israel rebeldemente había hecho. Y lo último que habían hecho era burlarse del profeta. Y esto fue literal también. Cuando Jeremías dice que él tuvo con el agua al cuello, no es metafóricamente. Lo metieron en una cisterna y lo tenían ahí tragando agua. ¿Y por qué lo tenían ahí? Y esta es la respuesta en donde quizás voy a poner énfasis en el verso 13 de lo delicado que es servir a Yahvé. Lo delicado que muchos lo han tomado como cualquier cosa y no sirven con temor y temblor. Acá dice, a causa de los pecados de sus profetas. ¿Cuál fue el problema de Jeremías o de Jeremías? ¿Cuál fue el problema? Decirles la verdad. ¿Pero qué hicieron? Irlo a meter a la cisterna, matarlo, perseguirlo, que ellos querían matarlo. Si no sé por qué no lo mataron, por la gracia de Dios, pero lo dejaron ahí tragando y lo golpearon, se burlaron, le hicieron una canción y ellos tenían sus profetas. Entonces, cuando dice aquí, a causa de los pecados de sus profetas, era que los profetas habían enseñado mentiras y no la verdad que Dios había dicho. Porque el profeta de Dios era Jeremías. Entonces, falsos profetas siempre han habido. Pero ¿a quién quiere escuchar tú? ¿A quién quería escuchar Israel? No, dijo, yo le oí a un pastor, yo no predico ningún sermón triste. Yo siempre que predico es un sermón para animar a la iglesia, para que se vayan animados. A eso nos ha mandado el Señor. El profeta no le quitaba ni le ponía al mensaje de Dios. Su deber era dárselo, que le gustara o no, no teníamos que ver. No teníamos que ver. Es como cuando llega el cartero y te entrega una carta. Lo que diga o no la carta, al cartero no le interesa. Lo que le interesa es entregarte el mensaje. La iglesia, de la misma manera, tenemos la orden de predicar el evangelio a toda criatura, no importa quién sea, y si le gusta o no le gusta. En este sentido, entonces, habían pecado los profetas. Y dice, y de las iniquidades de sus sacerdotes. ¿Quién es que había pervertido a Israel? Los profetas. ¿Y quién? Y los sacerdotes. ¿Pero qué profetas y qué sacerdotes? Y este es el problema cuando elegimos profetas o sacerdotes o pastores o obispos o líderes en la carne, que Dios nos los ha escogido. Y aquí viene la gran responsabilidad de hoy pastor y en ese tiempo profeta o sacerdote, que por causa de ellos Israel estaba en ese sentido. Y hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día sucede lo mismo. La responsabilidad de los líderes es grande. Es grande. Ellos estaban profetizando mentiras. ¿Hay pastores que profesan mentiras hoy? ¿A quién estás escuchando? Me gusta ir a esa iglesia porque solo hablan de riqueza, solo hablan de plata, solo hablan de prosperidad. Me gusta ir a esa iglesia porque solo hablan de alegría, los cantos, y me gusta la pachanga. Pero nadie dice, me gusta en esa iglesia porque predican la palabra de Dios, porque predican la verdad. No buscan eso. ¿Por qué te gusta la iglesia? ¿Por qué te atrae la iglesia? La gente va a la iglesia pensando que va al teatro y a ver si la obra le parece o no le parece, para volver al show. Como que van a buscar un show. A ver si me gusta ahí, voy a ir a otra, a ver cómo dan la función. Y según me parezca la función, ahí me quedo. No ando buscando la verdad. Ahora, tenían profetas y tenían sacerdotes, pero no los que Dios les había dado. Ahora,
los sacerdotes y los profetas eran responsables indirectamente. ¿Y por qué indirectamente? Porque los pecados los estaba cometiendo el pueblo, pero por la mala orientación de los profetas y de los sacerdotes. ¿Cuántas iglesias estarán en vías de ir al lago de fuego por las malas orientaciones de sus pastores y de sus sacerdotes? ¿Cómo sé yo que mi pastor, mi sacerdote me está diciendo la verdad? Porque aquí está escrito que estos falsos sacerdotes y estos falsos profetas llevaron al pueblo a la ira de Dios. Dios no los tomó por inocentes, ni a los unos ni a los otros. Porque a los otros, de seguro, no les gustó escuchar a Jeremías y escucharon a los otros. Eran responsables. Y los mentirosos, los sacerdotes y los profetas tenían su propia responsabilidad, sabiendo que Dios no había hablado por ellos. Y hoy en día todavía hay pastores y personajes mentirosos que dicen Dios me dijo. ¿Y cómo saben que Dios le dijo? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Y cómo saben que Dios le dijo? A veces yo en el grupo les mando algunas cosas doctrinales para que ustedes sean sanos espiritualmente. Últimamente les mandé el de la Cena del Señor, pero la vez pasada también les mandé otro acerca de eso, de que Dios me dijo. La imagen de Jesús la han distorsionado de tal manera que todos tenemos en nuestra mente el barbón como yo y peludo. Esa imagen la tienen todos. ¿Quién la vendió? ¿Y quién vendió esa imagen, pues? ¿Quién la vendió? Nos distorsionan la verdad. Entonces, estos profetas y estos sacerdotes habían distorsionado la verdad de Dios. Ahora, qué delicado es que un líder distorsione la verdad de Dios por haragán, por no estudiar, por irresponsable y por no tener temor y temblor de Dios. Y por ser asalariado. Todos están haciendo pastores, hoy todos se burlan. Mira, ese huevo ya no trabaja pastor, dijo. Hoy iba con alguien que le pagué un viaje, íbamos conversando y fulano, no hombre, gran Vivian, pastor, dijo. Y la hermana me dice brava porque dice, hasta a mí me exige el diezmo, dijo. Ni a mí me perdona. Era hermano del pastor. Grandes vividores, exigiendo el diezmo y amedrentando a la congregación o amenazándola que el que no dé el diezmo. Estos son de los profetas y sacerdotes que tenía Israel, distorsionando la verdad para su bien propio. Qué delicado es, cuánta responsabilidad hay. Y miren, el primer pecado que hicieron fue profetizar mentiras. Y le decían a Israel, tendrán paz. Y Israel estaba en pecado y estaba en transgresión, en iniquidad contra Dios. Y ellos le decían, tendrán paz, estamos bien con Dios. Ellos dirigían los sacrificios, pero Dios no los estaba recibiendo. Pero tenían engañado al pueblo y el pueblo estaba confiado. ¿Y cuál fue el resultado de eso? La transgresión de todo ese pueblo contra Dios por los malos orientadores de no decirle la verdad, porque no quisieron escuchar al verdadero profeta. Me pongo a pensar cuántas iglesias alrededor del mundo, cuántos filigreses no están escuchando al verdadero profeta, al verdadero sacerdote, y están escuchando pastores que les endulzan el oído con fábulas y leyendas y falsas promesas, como Israel cayó embaucado acá. En la primera parte vimos en los versículos del 1 al 10 la desgracia en que había caído Israel. Pero ¿cuál es la causa acerca de estos sinvergüenzas líderes espirituales que les habían engañado? Primero diciéndoles que tendrían paz, profetizaban mentiras. ¿Cuántos sermones mentirosos habrá en los púlpitos de las iglesias? ¿Cuántos sermones mentirosos de ahí? Y lo peor que amedrentan, si no hacen esto, si no hacen lo otro, si no se someten a esto, y empiezan con amenazas. Pero aquí estamos en el contexto de Israel.
y estamos en el contexto de 600 años antes de que Cristo viniera. Estas eran las normas que estaban establecidas. Entonces, ¿quiénes eran los encargados de la sanidad espiritual en ese contexto? Eran los profetas y los sacerdotes. Dios les había dado una responsabilidad a ellos. Pero aquí, al igual que los falsos pastores, igual que a los falsos sacerdotes, que lo hacen por comercio, que lo hacen por comodidad, que lo buscan por prestigio y no porque Dios los haya llamado realmente. Pero ¿cómo hace la iglesia para descubrir si tiene uno de estos personajes mentirosos ahí? Basta con trazar la palabra en las Escrituras y ver si los mensajes que éste predica son acordes a la Escritura. Eso es lo que tenemos que ver. Yo a veces me enojo por el celo a la verdad y a la palabra y no debo de hacerlo. Una sinvergüenza en Costa Rica, que creo que es la esposa de un pastor famoso ahí, estaba diciendo: hermano, del 100% de la salvación, el 60% lo hizo el Señor, pero el 40% lo tiene que hacer usted. Mire, qué herejía, qué herejía. Usted, para que pase, ya es escuela la salvación, para que tuviera 10, tenía 6, pero para tener el 10 necesitaba esos 4 puntos, ganarlo. ¿Y cómo los iba a ganar? Y ahí empieza a meter ella. ¿Cómo los iba a ganar? Herejía, hermano. Pero un montón de ovejas, ve, ahí va, ve, las ovejas. Las ovejitas son tunditas, por eso necesitan pastor. Que van a los barrancos. Y por eso el Señor siempre dijo, lamentaba esa situación. Les mintieron. ¿Cuántas herejías hay hoy en los púlpitos? Que el bautismo salva, que Yeshua no es Dios, que Yahvé no es hombre, que es mujer o no tiene sexo. ¿Cuántas herejías hay? Eso es lo terrible de enseñar las Escrituras. Hay una responsabilidad. Número 2, ¿de qué eran? ¿De qué se les acusaba a estos sacerdotes también? Corrompieron el sacerdocio. Lo corrompieron. ¿Y cómo lo corrompieron? ¿Qué debía hacer un sacerdote o un profeta? Debían conducir el pueblo a la santidad. Debían de conducir el pueblo a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Toleraron la idolatría? No, no pasa nada. Hermano, yo tengo aquí un chuflay aquí. Está bueno, está bueno. Vos siempre caete aquí, ¿verdad? Con los diezmos y no pasa nada. Hermano, fíjate, no se preocupe, todo está bien eso, está bien. Eso es lo que estaba ocurriendo acá. Corrompieron el sacerdocio, no estaban conduciendo el pueblo a Dios, toleraron la idolatría, descuidaron la enseñanza de la ley. ¿Cuántos pastores descuidan la enseñanza de la Escritura? Se ponen a contar cuentos, fábulas, entretienen en el culto a la gente. Vaya, ¿quién quiere pasar? Pasen aquí para que pasemos el rato. Pasen, hermana, pasen, hombre. Yo, hermanos, hace 40 años, fíjate que pasa la otra. Yo, hermanos, ya vean piedra. No es nada de palabra de Dios. Y les gusta el chambre a las hermanitas. Hermana, yo hace una década caí en una desgracia. Para ahora y empiezan. Qué bueno se pone, parece Alcohólicos Anónimos, contando todas las desgracias. Y la gente poniéndole. Y sale para ir a chambear de afuera. Fíjate que tu mamá dije que vos tal cosa. Allá estaba diciendo. Y salen allá a repartir. Pero de eso ya no hay aquí, ¿va? Bueno, pero que ya no hay aquí de eso. Entonces, toleraban la idolatría, descuidaron la enseñanza y pusieron el musicón. Bueno, ni siquiera pusieran la música con gente que puede cantar, ¿verdad? Pero en vez de adorar a Dios lo blasfemamos. Hasta los impíos buscan cantantes y cantan bonito. ¿Y cómo no le vamos a cantar bien al Señor? Para honra y gloria al Señor, ve. No, tampoco. Si usted no puede cantar, lea, hermano.
Lea, vea una enseñanza o algo, pero no esté forzando las cosas. Entonces los sacerdotes habían descuidado la enseñanza. Un pastor que descuida las enseñanzas de la verdad, de la Escritura, está cayendo en este problema de los líderes que Dios estaba castigando. Y no solo a él. El que me está viendo y piensa que porque el pastor está cometiendo el error no va a cachar él, aquí estaba cachando los sacerdotes, los profetas y el pueblo por haberlos oído. Entonces no es inocente la congregación que escucha a un mentiroso, es partícipe de esa situación. Entonces el Señor los disciplinó a ambos. Descuidaron la enseñanza de la ley. ¿Cómo corrompieron también el sacerdocio? Buscaron su propio beneficio. Buscaron su propio... ¿Cuántos están detrás de un púlpito porque viven bien? ¿Cuántos comprando jet, comprando aviones? Y en las congregaciones gente con hambre, gente con necesidad. No sé quién usaba una corbata de $1,000. Yo, hermanos, bueno, mejor me callo, no voy a hacer que... Aunque nunca creo poder tener cantidad de dinero como esa, pero yo gastar $1,000 en una corbata y en una congregación de unos que ni trabajo tienen, están allá trabajando en la obra y está de frío y no puede trabajar, en vez de darle comer, me compro una corbata de $1,000. En el nombre del Señor, porque este varón es siervo de Dios y se merece, es rey, merece, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio que busque a Dios de verdad puede creer? Si yo comparo, ¿quién es el ejemplo? ¿Quién es el maestro de los pastores? El Mesías Yeshua. ¿Cómo andaba él? ¿Así anda mi pastor? ¿Cómo andaba él? Ahora ve tu pastor y mira cómo anda. Y mira a Jesús cómo andaba. Y mira si tiene congruencia. Entonces mire de cuánto estaba acusando el Señor. Buscan su propio beneficio. Profanaron el culto. Profanaron el culto y alejaron al pueblo de Dios. ¿Cómo profanamos el culto? Ya les dije. Se hace todo tipo de desorden aquí que no está en las Escrituras. No está en las Escrituras. Y hacemos el desorden. ¿Y eso qué es? No, nos vamos a inventar el día de la vendimia, me acuerdo yo. ¿Y qué es la vendimia? Poníamos un chiribisco, un palo aquí, pongámosle billetes, como que era Baal que estábamos adorando. ¿A quién se le ocurría semejante cosa? Pongamos los billetes de $10, de 5 en el palito, en el árbol. Hermano, ¿a dónde está eso en la Escritura? ¿A dónde está eso en la Escritura? Somos responsables. Esto, ser un líder espiritual, y estos van a dar cuenta. Vamos a dar cuenta de lo que decimos. Por eso dice que hay que servirle al Señor con temor y temblor. Deje de estar diciendo mentiras, deje de estar desahogando sus enojos, deje de estar diciendo las cosas que no le puede decir a fulano y usa el púlpito para hacerlo. Deje de estar haciendo eso y deje que Dios hable. Y no esté usando a Dios de mampara para estar diciendo lo que no puede decir en la calle. No, Dios está viendo y nos va a juzgar lo que estamos haciendo. Y es lo que estaba haciendo con este pueblo. Y juzgó a los líderes y juzgó al pueblo también por esta situación. Y así de delicado es. Cuando yo voy a decir algo, si no estoy seguro, no lo digo. No lo digo mejor. Pero no le voy a decir mentiras a las personas. Hoy sentí más la necesidad de prepararme más y siempre le ruego a Dios que me quite de servir si no lo estoy haciendo bien y que si me da la oportunidad déme la capacidad para no estar cometiendo burradas. Y hoy me dio más vergüenza. Saben, a mi oficina llegaron un par de docentes y no sé qué salió de la plática y me dice: ¿mi papá lo ve a usted? ¿Y quién es tu papá? No, mi papá lo ve a usted. ¿Y a dónde me ve? Cuando usted predica. Y por un momento me puse a pensar, porque yo cuando estoy hablando aquí pienso que nadie nos ve. Yo pienso que nadie nos ve.
Y de pronto me sale gente en la calle y me dice, oí lo que usted está diciendo. Y ahí, cuando me dicen eso, híjole, espero que no haya dicho nada malo, me puedo pensar yo. Espero que no haya dicho una burrada. Porque cuando la gente te escucha y confía que estás hablando de Dios, no espera oír burradas. Espera oír palabra de Dios. Y eso me comprometió más. Salúdeme a su papá, le digo yo. Y ese hombre está diciendo la verdad, le digo. Y es católico. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez la gente va a escuchar hablar. Es la responsabilidad que tenemos. ¿Cuánta gente nos está viendo a través del mundo y se decimos burradas, ridículos, que no tenemos que estar diciendo? Tan serio era servirle, y de esto están siendo acusados los sacerdotes. Pero no solo cometieron eso, derramaron sangre inocente. ¿Cómo derramaron sangre? Pervirtieron el juicio. Cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, recuerdo que el catedrático me dijo una vez, porque yo le dije, ¿por qué es tan floja la ley? ¿Y por qué hay tanta benevolencia? Y me dice, ¿sabes qué? Hay un principio en derecho penal que es preferible tener 1000 culpables afuera que un inocente dentro de la cárcel. Qué terrible, hermano, ser inocente y que esté preso usted. Alguien acaban de acusarlo a uno de manosear a no sé qué y era falso y se mató. Y se mató. Hoy hay falsas acusaciones. Siempre lo ha habido porque por eso existe el perjurio. Y se lo leen cuando usted va a mentir. Y los abogados ya tienen hasta testigos. Sí, yo le consigo los 4 testigos, denme $10,000. Y ya llegan a decir, sí, yo vi que no estaba, yo vi. Hay testigos falsos. Ay, hermano, sin vergüenza. Esto habían hecho los sacerdotes, habían hecho juicio acusando al inocente, habían perseguido a los profetas verdaderos, queriéndolos matar, los golpeaban, habían derramado sangre, habían muerto verdaderos profetas de Dios, porque ellos prefirieron a los falsos. Miren cuánta corrupción de los líderes espirituales, y de los líderes espirituales actuales, cuánta corrupción habrá. Servir con temor y temblor. No es fácil. No sé cómo se atreven cualquiera a pararse. No conoce la ira de Dios. Estos sí conocieron la ira de Dios por lo que estaban pervirtiendo. Y Dios no dará por inocente. Es más, creo que es donde dice que vamos a dar doblemente, es en Santiago 3:1, creo que es. Que no nos apresuremos a hacer, porque seremos doblemente responsables. Seremos responsables. No se precipiten todos a ser maestros. Santiago 3:1 creo que es, si no me equivoco. Santiago 3:1. No se apresuren toditos. Ay, yo me gusta el pastor, mire, yo quisiera ser pastor, yo me gusta. Ahora que les dije, en mi trabajo yo soy director de profesión. Y les dije, miren, yo termino este año. Se empezaron a preocupar. ¿Y quién puede ser aquí? Dijeron, que lo sustituya a usted. No todos se apresuran a un liderazgo cuando conocen las responsabilidades que existen. Delicado. Estos pastores, estos falsos sacerdotes, estaban siendo acusados por el Señor. Ya les voy diciendo de 3, 4, 5 cosas. Derramaron sangre inocente. Participaron en la persecución, en la muerte de verdaderos profetas. Fueron responsables indirectos con falsas acusaciones, estorbaron el mensaje verdadero. ¿Cuántos pastores con toda congregación van para el lago de fuego por perturbar la verdad? Por perturbar la verdad. Cuando no decimos bien la verdad o no la decimos clara.
Hay pastores celosos y posiblemente sinceramente equivocados. ¡Ja! Eso no es tan fácil, así como lo dicen, la salvación. Algunos lo dicen. Pero oramos por ellos. Hay que orar por todos aquellos pastores que están sinceramente equivocados. O que están por hambre. Si por hambre estos se comieron hasta los hijos, ¿cómo no va a pervertir el mensaje un pastor por hambre? Pero lo que no saben es que si no conocen al verdadero Dios, Dios no los va a desamparar. Aunque digan la verdad, Dios no los va a desamparar. Van a salir adelante, pero no tienen esa confianza y están pervirtiendo toda una congregación solo por ese egoísmo. Entonces fueron responsables indirectos, estorbaban. Y número 4, rechazaron el llamado al arrepentimiento. ¿Por qué Israel no se arrepintió? Porque Israel no tenía de qué arrepentirse. ¿Y por qué no tenía de qué arrepentirse? Porque los falsos profetas y los sacerdotes le habían dicho que no estaban haciendo nada, que todo estaba bien y que estaban en paz con Dios. Cuando un líder, cuando un pastor, cuando un sacerdote no te predica la verdad, entonces tú no te arrepientes del mal que estás haciendo porque no has entendido que es mal, porque no te lo han dicho. A veces la gente se le acerca a uno y es malo hacer tal cosa. Andan preguntando. Entonces vos les decís que no, ellos se van confiados en que no están haciendo nada malo. Entonces cuando una congregación, el pastor no le dice lo que es correcto o lo que Dios demanda de nosotros y en qué consiste la obediencia y la verdad de Dios o cómo alcanzamos la vida eterna, cuando no lo hace, estamos mandando toda la congregación al lago de fuego. Y nosotros somos responsables indirectamente y la gente que nos escucha es responsable de lo que está escuchando también. Yo a veces he preguntado, Señor, ¿y por qué dejas predicar a los que no predican la verdad? Sí, a veces me cuesto pensando, ¿por qué los dejas predicar? Pero y cuando Él me responde y yo miro la Biblia y miro que estando Él, ¿cómo fue calificado Él? ¿Como falso? Profeta. Mire, imagínense, en su tiempo y con todo lo que hacía. Eres de Belcebú, vos. Sos de Belcebú. Digno de muerte, matémoslo a pedrada. Está diciendo que es hijo de Dios. Entendían el mensaje. Y el colmo de los colmos, lo ponen entre dos delincuentes y él, pensando el líder que se quería lavar las manos, pues este pueblo sensato, ¿cómo va a preferir a un hombre que no ha cometido delito a estos dos sinvergüenzas que son sinvergüenzas? Y les dijo, bueno, siempre suelto para la feria yo a uno delincuente. Aquí están estos dos, ¿a quién quieren que suelte? ¿A quién decidió la gente? Y a todas luces, el Señor no tenía culpabilidad y el otro era culpable. Entonces la gente nunca es sensata y por eso cuando se le dice la verdad, a veces no quiere escuchar la verdad. Este es el problema de escuchar aplausos, hermano. Bueno, y hoy lo decía yo. No, ¿y usted cómo se va a ir de director si todos lo queremos aquí? Les dije. Cuando me dicen esas cosas, siento que la culebra se me está enrollando por aquí. No me vi quién más que usted, pues aquí. De pronto las adulaciones. Pues los profetas estaban adulando al pueblo, lo tenían a gusto como lo tienen los alcaldes. Queremos hacer una fiesta en la calle principal y aunque tape todo, háganla, no pasa nada. Con tal que voten por mí. Dale. Entonces, esos son los líderes espirituales, con tal que él esté tranquilo, que sea lo que sea. ¿Qué importa? ¿Qué importa, pues? Entonces el profeta verdadero no perseguía ni dinero, ni aplausos, ni nada, solo dar el mensaje íntegro del Señor. Y esto es lo que no le gustaba. Entonces, en Lamentaciones, está el profeta aclarándonos de que eran culpables. Entonces en el verso 3 dice,
a causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Vengaron ciegos, vagaron ciegos por las calles, manchados de sangre, sin que nadie pudiera tocar sus vestidos. Apartaos, inmundos, gritaban de sí mismos. Apartaos, apartaos, no toquéis. Así que huyeron y vagaron entre las naciones. Se decía, no seguirán residiendo entre nosotros. La presencia del Señor los dispersó, no volverán a mirarlos, no honrarán a los sacerdotes, ni tuvieron piedad de los ancianos. O sea, habían cometido estos líderes espirituales que el pueblo cayera en todas estas cosas. Cuando yo veo esta imagen y me pregunto qué es realmente la iglesia o la asamblea de Dios, ¿qué es la asamblea? ¿Qué hacemos? Me pongo a pensar, ¿qué hacemos? Dios siempre quiere que seamos justos, hermano. No se trata de venir a la iglesia o al culto, cantar o a orar. Se trata de yo ser correcto en mis negocios, de no robar, de no ser injusto, de decir la verdad, de no engañar. Todo eso es el paquete. El cristianismo no es una estampilla. El cristianismo es una forma de vida, una conversión que yo me he convertido en nueva criatura. Y ahora ya no soy como antes. No se trata de porque ando la Biblia bajo el brazo, no se trata de mi forma de vestir, se trata de mi forma de ser, de cómo pienso, que debo de tener la mente de Cristo. No seamos sinvergüenza. Cuando le enseñamos eso a nuestros hijos y a la congregación, no seamos sinvergüenzas. Como creyentes, si fían, paguen. Sean correctos, no tiren el cerco, si no es de ustedes, no tiren el cerco. No se roben la casa que no es de ustedes. No le quiten herencia a la viuda. Todo eso es las características de un creyente. No se trata solo de decir yo creo en el Señor. Eso hasta los demonios lo hacen. Y esto es lo que los sacerdotes no estaban haciendo, que cambiaran esa forma de vida que tenían ahí para que el pueblo viviera en santidad, adorando al Señor. Y no hablo de santidad hipócrita, de andar con la cabeza agachada, ni bañarme, ni echarme desodorante porque es pecado. No hablo de esa locura. Dios nos ve desnudo a cada uno de nosotros. Y por eso no está en nosotros juzgar. En nosotros está predicar. Quien va a juzgar es Dios. Yo no sé. La relación cada quien que tenga con Dios. Entonces aquí a los ancianos, a los inocentes, ellos los habían atropellado, habían llegado, como digo, al colmo. Verso 17. Aún nuestros ojos desfallecían. Buscar ayuda fue inútil. En nuestro velar hemos aguardado a una nación incapaz de salvar. Ponían trampas a nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras plazas. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días. Y aquí cierra el profeta y dice, no estaremos en disciplina todo el tiempo. Hasta aquí llega el castigo de Dios. En ese verso, donde dice, porque había llegado nuestro fin. Cuando dice eso, es decir, hasta aquí llegó la disciplina. Dios no nos tiene en disciplina todo el tiempo. El pueblo de Israel iba a ser restaurado. Y el profeta les dice aquí al final, van a ser restaurados. Va a llegar el fin de su pago. Ya tocaron fondo. ¿Ya? El Señor disciplina, pero también restaura. ¿Pero a quién restaura? ¿A quién restaura? Al que confiesa, al que se arrepiente. Ese prosperará. Dios está con los brazos abiertos para restaurar, pero no queda impune lo que hacemos. Y entonces allí al final les dice, bueno, llegó a nuestro fin. En el verso 19 dice, nuestros perseguidores
eran más veloces que las águilas del cielo. Por los montes nos perseguían, en el desierto nos tendían emboscada. Verso 20, el aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, fue atrapado en sus fosos. Aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. El profeta está diciendo que el enemigo era más rápido que él, pero ellos en los capítulos anteriores entendieron que la disciplina que estaban teniendo era por su pecado. Y Dios había usado ¿a quién? A una nación vecina para disciplinarlo. Pero en estos últimos versos vamos a ver el cambio del profeta, en donde ya nos describió la desgracia de Israel, la culpa de los sacerdotes, la culpa de los profetas, la culpa del pueblo, todo lo que sufrieron. Y ahora dice, pero esto va a tener un fin. Y va a terminar en restauración. Pero también piden algo para el que lo sometió. Y de hecho Dios también profetiza que se lo va a cumplir. Y dice en el verso 21, regocíjate y alégrate, hija de Edom, la que habita en la tierra de Uz. También a ti te pasará la copa. O sea, yo siempre me he sorprendido cómo Dios usa a las personas para disciplinar a sus hijos, y después a estas personas que usó les pasa la cuchilla también. Babilonia también iba a ser castigada. Babilonia también iba a ser castigada. Fue usada, pero Babilonia iba a ser castigada. Entonces al final el profeta le dice, bueno, su castigo va a terminar, y el que los castigó a ustedes, esta nación, también va a recibir su pago. Y es lo que aparece en los últimos versos. Se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sión. Hasta aquí llegó. Se ha completado. No volverá a desterrarte, mas castigará tu iniquidad, hija de Edom. Esto va con Edom. Pondrá al descubierto tus pecados. Termina el capítulo diciéndole, bueno, terminó tu disciplina. Ahora van a pagar los que fueron usados para disciplinarte a ti. Hermanos, es por eso que servimos con temor y temblor. Los líderes son responsables de las almas, y las almas son responsables de los que escuchan. Yo debo de tener mis oídos espirituales abiertos, porque van a tergiversar tanto la palabra, los sacerdotes pícaros, los profetas pícaros, los pastores, todos van a tergiversar, y los líderes se benefician de las congregaciones, pero yo debo de aprender a identificar eso. Bueno, de hecho el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ahora, ¿estás reconociendo tú que ese es tu pastor? Y hablo al pastor de pastores, no estoy hablando a un pastor local. Estoy hablando que si el pastor que oigo trabaja para el pastor de pastores, si estoy oyendo la voz de él a través de lo que escucho, no debo de creer todo lo que me dicen, debo de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque es mi vida eterna que está en juego. Termino diciendo eso. El propósito de Israel y de toda esta disciplina era para que entendamos que debemos de ser obedientes al Señor, que la pérdida de comunicación con Dios nos trae la desgracia, pero que la desgracia tiene su fin y termina con la restauración cuando yo me arrepiento y confieso. Hoy es el momento de arrepentirte de tu mal camino. Y el Señor dice que todo aquel que cree que su Hijo vino al mundo a morir en el Monte Calvario por nuestras culpas y se identifica con Él, que cree que fue muerto y que fue resucitado al tercer día y que está a la diestra de Dios Padre, el que está convencido de eso, ha vencido junto con Cristo a la muerte y ha adquirido la vida eterna. Ese es el mensaje que al final debemos de proclamar a toda criatura, y que la salvación no es por obra, sino por una obra que hizo Cristo Jesús en la cruz por todos nosotros. Esa es. Oremos, hermano. Gracias, Padre.